¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba empujando hacia un lugar, aunque no entendieras por qué? A veces, el frío no viene de la nieve, viene del alma, de esa sensación de caminar sola, de tocar puertas que no se abren, de cargar un miedo que pesa más que cualquier maleta. Esa noche, Marta lo entendió mejor que nadie, con el viento golpeándole el rostro, con el corazón latiendo por ella. Y por el pequeño que llevaba dentro, avanzaba sin saber a dónde ir. Nadie la esperaba. Nadie le ofrecía calor. Nadie imaginaba el dolor que escondía detrás de aquella bufanda mojada. Pero así son los milagros. Aparecen cuando el cansancio ya te venció, cuando el camino se vuelve oscuro, cuando las fuerzas parecen no ser suficientes. Y justo cuando una vida está a punto de quebrarse, la de otra empieza a despertar. Aquella noche de Navidad, mientras el mundo celebraba, una puerta, la más inesperada de todas, estaba a punto de abrirse. Y con ella, una verdad que cambiaría para siempre el destino de dos mujeres y de un niño que aún no había nacido. La nieve caía densa sobre el pequeño pueblo. No era una nevada suave, de esas que adornan las postales navideñas. Era fría, cortante, de esas que te hacen doblar la espalda y apretar los dientes. Las calles estaban vacías, las casas iluminadas desde dentro. Se escuchaban risas lejanas, villancicos apagados por el cristal de las ventanas. El mundo entero parecía estar adentro, protegido, acompañado, pero Marta caminaba afuera, sola, con el abrigo empapado y las manos aferradas a su vientre hinchado, como si pudiera proteger al bebé del frío que ya le calaba hasta los huesos. Cada paso le costaba más que el anterior. Cada respiración le dolía, no solo por el cansancio, también por el miedo. Ese miedo profundo que aparece cuando te das cuenta de que no tienes a dónde ir. Hacía apenas 3 horas, su padrastro la había echado de la casa. No con violencia, pero sí con palabras que dolieron más que cualquier golpe. «Ya no eres bienvenida aquí. Arréglate sola». Marta no había suplicado, no había llorado delante de él. Simplemente tomó su bolso, se envolvió en la bufanda que alguna vez fue de su madre y salió a la calle. Pero ahora, con la nieve cayendo sin piedad, con el peso del bebé tirando de su espalda, con el frío quemándole las mejillas, empezaba a preguntarse si había hecho lo correcto al quedarse callada. Tal vez debió insistir, tal vez debió rogar. Pero Marta había aprendido desde niña que rogar no siempre funciona, que las palabras no siempre ablandan los corazones, que a veces simplemente estás sola y tienes que seguir adelante de todos modos. Así que caminó, sin rumbo, sin plan, solo con la esperanza de que alguien en algún lugar tuviera compasión. La primera puerta a la que tocó fue la de una casa grande, con luces de colores en el jardín y una corona de flores colgada en la entrada. Marta se acercó despacio, casi con vergüenza. Tocó el timbre. Escuchó pasos adentro, voces. Una mujer asomó la cabeza por la ventana, frunció el ceño al verla y, sin decir palabra, cerró la cortina. La puerta nunca se abrió. Marta tragó saliva y siguió caminando. La segunda puerta era más modesta. Una casa de ladrillos rojos con una guirnalda sencilla en la ventana. Esta vez, cuando tocó, un hombre mayor abrió apenas una rendija. Marta intentó hablar, pero él la interrumpió antes de que pudiera terminar la primera frase. «No tenemos nada, lo siento», y cerró. La tercera puerta ni siquiera se abrió. Solo una voz desde adentro, apagada y molesta. «Es Nochebuena, déjenos en paz». Marta sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era rabia. Era algo peor. Era la certeza de que nadie la quería, que nadie tenía espacio para ella, que en una noche en la que se supone que todos celebran el amor, la familia, la unión, ella estaba más sola que nunca. Se detuvo en medio de la calle, con la nieve acumulándose en su cabello, y por primera vez en toda la noche dejó que las lágrimas salieran. No eran lágrimas ruidosas. Eran silenciosas, ardientes, mezcladas con el frío que le quemaba la piel.
Llevó una mano a su vientre y susurró: «Perdóname, pequeño, no sé qué vamos a hacer». El bebé se movió dentro de ella, como si quisiera responder, como si quisiera decirle que no se rindiera. Marta cerró los ojos y respiró hondo. No podía detenerse. No podía darse el lujo de desmoronarse. Tenía que seguir. Por él. Por ese niño que aún no conocía, pero que ya amaba más que a nada en el mundo. Así que siguió caminando. Fue entonces cuando la vio. Al final de la calle, casi escondida entre los árboles cubiertos de nieve, había una casa pequeña. No tenía luces de colores, no tenía decoraciones elaboradas, pero en la ventana, tenue y cálida, brillaba una sola vela. Era una luz pequeña, casi insignificante, pero en medio de toda esa oscuridad, esa nieve, ese silencio helado, esa vela parecía un faro. Marta sintió algo extraño en el pecho. No sabía si era esperanza o solo desesperación. Pero sus pies la llevaron hacia allí, como si algo más grande que ella misma la estuviera guiando. Se detuvo frente a la puerta de madera desgastada. No había timbre, solo un llamador de hierro oxidado. Marta lo levantó con manos temblorosas y lo dejó caer una vez. El sonido resonó en el silencio de la noche. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Escuchó pasos lentos desde adentro. Alguien se acercaba. Marta contuvo la respiración, preparándose para otro rechazo, para otra puerta que se cerraría en su cara. Pero esta vez, la puerta se abrió. Y del otro lado, con el cabello gris suelto sobre los hombros, con los ojos color miel abiertos por la sorpresa, apareció una mujer mayor, doña Rosa. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, algo imposible de explicar pasó entre ellas. No era reconocimiento, no era familiaridad, era algo más profundo. Como si el universo, por un momento, hubiera detenido el tiempo para que esas dos almas se miraran y supieran, sin palabras, que sus destinos estaban a punto de entrelazarse. Rosa observó a la joven frente a ella, empapada, temblando, con una mano protegiendo su vientre hinchado. Vio el cansancio en sus ojos, vio el miedo, vio algo más. Algo que la hizo estremecer sin saber por qué. Marta, por su parte, vio en los ojos de aquella mujer algo que no había visto en toda la noche. Compasión. No lástima, compasión real. Como si esa desconocida pudiera ver más allá de la nieve, más allá del frío, y entender que lo que necesitaba no era solo un techo, sino un lugar donde su alma pudiera descansar. Rosa abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un suspiro. Y luego, con voz suave pero firme, preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas ahí afuera?». Marta intentó responder, pero su voz se quebró. Solo pudo negar con la cabeza, como si dijera: «Demasiado». Rosa miró hacia la calle nevada, luego de vuelta a Marta, y sin decir nada más, dio un paso atrás y abrió la puerta completamente. «Entra, rápido, antes de que te congeles». Marta dudó, no porque no quisiera entrar, sino porque hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía nada sin esperar algo a cambio, que no sabía si podía confiar. Pero el frío era demasiado, el cansancio era demasiado, y algo en la mirada de esa mujer le decía que, al menos por esta noche, estaría a salvo. Así que entró. El calor de la casa la envolvió como un abrazo. No era un calor ostentoso, de chimeneas grandes o calefacción moderna. Era un calor humilde, de estufa de leña, de mantas tejidas a mano, de años de vida contenidos en esas paredes. Marta se detuvo en la entrada sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Rosa cerró la puerta detrás de ella, bloqueando el viento helado. Luego, sin hacer preguntas, le quitó con cuidado el abrigo empapado y lo colgó cerca de la estufa. «Siéntate», dijo con voz tranquila, señalando una silla de madera junto a la mesa. «Voy a traerte algo caliente». Marta obedeció, casi en trance. Se sentó despacio, sintiendo cómo sus músculos temblaban por el cambio de temperatura. Miró alrededor. La casa era pequeña, pero estaba limpia, ordenada. Había un pesebre en una esquina,
con figuras de barro pintadas a mano. La vela que había visto desde afuera estaba justo allí, frente al niño Jesús, brillando con una llama firme y constante. Rosa regresó con una taza humeante y la colocó frente a Marta. «Té de manzanilla, te hará bien». Marta tomó la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor le devolvía la vida a los dedos entumecidos. Bebió despacio. El líquido tibio le bajó por la garganta como un bálsamo. Cerró los ojos y por primera vez en horas sintió que podía respirar. «Gracias», susurró, con la voz aún temblorosa. «No sabe cuánto significa esto». Rosa no respondió de inmediato. Solo la observó en silencio, con una expresión extraña en el rostro, como si estuviera viendo algo que no podía entender, algo que la perturbaba, pero también la conmovía. Finalmente, Rosa se sentó frente a ella y preguntó con suavidad: «¿Cómo te llamas?» «Marta». «¿Y estás sola, Marta?» Marta asintió sin poder sostenerle la mirada. «Sí, completamente sola». Rosa guardó silencio. Sus ojos se llenaron de algo que Marta no pudo descifrar. Tristeza, quizás, o reconocimiento. Como si esas palabras le recordaran algo que prefería no recordar. Pero en lugar de hacer más preguntas, Rosa simplemente extendió su mano y la colocó sobre la de Marta. Un gesto simple, pero poderoso. «Ya no estás sola», dijo en voz baja. «Al menos no esta noche». Y en ese momento, mientras la vela del pesebre seguía ardiendo y la nieve caía afuera en silencio, algo comenzó a cambiar, algo que ninguna de las dos podía ver todavía. Algo que el destino había estado preparando durante 30 años, porque a veces los milagros no llegan cuando los esperamos, llegan cuando más los necesitamos. Y esa noche, en aquella casa pequeña y humilde, un milagro estaba a punto de despertar. Si esta historia está tocando tu corazón, no te vayas, quédate con nosotras, porque lo que viene cambiará todo, y queremos que seas parte de este viaje. Suscríbete para no perderte ni un solo momento. Las historias más profundas se escriben cuando menos lo esperas, y esta apenas está comenzando. La casa estaba en silencio. No era un silencio vacío, de esos que pesan y asfixian. Era un silencio lleno, lleno de años, lleno de recuerdos que flotaban en el aire como el aroma del té de manzanilla, lleno de ausencias que todavía dolían, pero que ya no sangraban. Marta seguía sentada junto a la mesa, con las manos envueltas alrededor de la taza caliente, sintiendo cómo el temblor en su cuerpo comenzaba a calmarse. El calor de la estufa le llegaba en oleadas suaves, y por primera vez en horas sentía que su respiración se acompasaba, que su corazón dejaba de latir tan fuerte, pero no podía dejar de mirar a la mujer que la había acogido. Doña Rosa se movía despacio por la cocina, con gestos pausados, como si cada movimiento estuviera medido por el peso de los años. No era una mujer frágil. Al contrario, había algo firme en su postura, algo que hablaba de resistencia, de haber sobrevivido tormentas que nadie veía. Su cabello gris caía suelto sobre sus hombros, y sus manos, arrugadas pero seguras, acomodaban un chal de lana sobre el respaldo de una silla. Marta no sabía qué decir, no sabía cómo agradecer algo así. Porque no era solo el techo, ni el té, ni el calor, era algo más grande. Era el hecho de que alguien en medio de una noche en la que todos habían cerrado sus puertas, había abierto la suya, y no con lástima, con algo que se parecía peligrosamente a la ternura. Rosa se sentó de nuevo frente a ella, esta vez con una taza propia entre las manos. No preguntó nada, no exigió explicaciones, solo la observaba, con esos ojos color miel que parecían ver más allá de lo visible. Marta bajó la mirada, incómoda bajo ese escrutinio silencioso. Sintió que debía decir algo, llenar el vacío con palabras, justificar su presencia. «No quiero ser una molestia», murmuró, con la voz todavía temblorosa. «Solo necesitaba un lugar donde descansar, unas horas. Mañana me iré». Rosa negó con la cabeza, despacio, como si esas palabras no tuvieran sentido. «No eres una molestia,
Y no tienes que irte mañana. Marta levantó la vista, sorprendida. Pero ni siquiera me conoce. Rosa sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste, pero real. A veces, conocer a alguien no tiene que ver con saber su historia. Tiene que ver con reconocer algo en ellos. Y yo reconozco algo en ti. Marta frunció el ceño, sin entender. Rosa no explicó más. Solo bebió un sorbo de su té y miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo en silencio. El pesebre en la esquina llamó la atención de Marta. Las figuras de barro estaban desgastadas por el tiempo, pero cuidadas con esmero. El niño Jesús, María, José, los pastores, los animales, todo colocado con precisión. Y frente a ellos, la vela seguía encendida, con una llama firme que no temblaba, que no se apagaba. «Es hermoso», dijo Marta, señalando el pesebre con un gesto tímido. Rosa siguió su mirada y asintió. «Fue de mi madre, luego fue mío, y algún día pensé que sería de mi hija». Hubo algo en su voz, algo que se quebró apenas un segundo antes de que pudiera controlarlo. Marta lo notó. No dijo nada, pero lo sintió. Como si esas palabras hubieran abierto una puerta que Rosa había mantenido cerrada durante mucho tiempo. «¿Tiene una hija?», preguntó Marta con suavidad, casi temiendo la respuesta. Rosa tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Tuve una hija, hace mucho tiempo». Marta no preguntó más. No hacía falta. El dolor en los ojos de Rosa lo decía todo. Era un dolor viejo, asentado en los huesos, de esos que ya no duelen con fuerza pero que nunca desaparecen del todo. Como una cicatriz profunda que sigue ahí, invisible pero presente. Rosa se aclaró la garganta y cambió de tema con rapidez, como si no quisiera quedarse en ese recuerdo más de lo necesario. «¿Y tú? ¿Tienes familia?». Marta negó con la cabeza, despacio. «No. Mi madre murió cuando yo era pequeña, y mi padrastro, bueno, él no quiere saber nada de mí». «¿Por el bebé?». Marta asintió, llevando una mano instintiva a su vientre. Dijo que era una deshonra, que no podía tener a una mujer embarazada y soltera bajo su techo, que me buscara la vida. Rosa apretó los labios, conteniéndose de decir lo que realmente pensaba. Había conocido hombres así. Hombres que usaban la moral como excusa para la crueldad. Hombres que preferían el orgullo a la compasión. ¿Y el padre del bebé? Marta bajó la mirada, y esta vez las lágrimas que había contenido toda la noche comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Se fue. Cuando le dije que estaba embarazada, se fue. No volví a saber de él. Las palabras salieron con un temblor que no pudo controlar. No era rabia, era desolación. Era el peso de haber sido abandonada 2 veces, primero por el hombre que prometió amarla, luego por el hombre que debía protegerla. Rosa extendió su mano por encima de la mesa y tomó la de Marta con firmeza. No dijo, «Lo siento». No dijo, «Todo estará bien», porque ambas sabían que a veces las cosas no están bien. A veces simplemente tienes que aprender a sobrevivir con el dolor. Pero Rosa dijo algo más importante. «No estás sola, Marta. Ya no». Y Marta, por primera vez en meses, sintió que esas palabras eran verdad. Rosa se levantó despacio y caminó hacia un armario viejo de madera. Abrió una de las puertas y sacó una manta gruesa, tejida a mano, con colores suaves que se entrelazaban en patrones sencillos pero hermosos. La llevó hasta el sofá y la extendió con cuidado. «Puedes dormir aquí esta noche. No es mucho, pero es cómodo, y estarás caliente». Marta se levantó también, tambaleándose un poco por el cansancio acumulado. Miró el sofá, la manta, la estufa que seguía ardiendo suavemente. Miró a Rosa, que la observaba con esa expresión que no terminaba de descifrar. Algo entre ternura y desconcierto, como si estuviera viendo algo que no podía ser real, pero que al mismo tiempo anhelaba con toda su alma. «Gracias», susurró Marta, con la voz rota por la emoción. «No sé cómo pagárselo».
Rosa negó con la cabeza. «No tienes que pagarme nada, solo descansa. Tú y tu bebé lo necesitan». Marta asintió y con movimientos lentos se recostó en el sofá. Rosa le colocó la manta encima, cubriéndola hasta los hombros. Por un momento, Marta sintió algo que no había sentido en años, algo que creía perdido para siempre. Se sintió cuidada, como una niña pequeña que es arropada por su madre antes de dormir, como alguien que importa, como alguien que merece ternura. Cerró los ojos y el cansancio comenzó a llevársela, pero justo antes de caer en el sueño, escuchó la voz de Rosa, suave y lejana, como un susurro que flotaba en el aire. «Eres tan parecida». Marta quiso preguntar, quiso abrir los ojos y entender a qué se refería, pero el sueño la venció antes de que pudiera hacerlo, y se hundió en una oscuridad cálida, segura, por primera vez en mucho tiempo. Rosa se quedó de pie junto al sofá, observando a la joven que dormía bajo su techo. Su respiración era lenta, profunda, interrumpida solo por algún suspiro involuntario. El vientre hinchado subía y bajaba con suavidad, y Rosa no pudo evitar llevarse una mano al pecho, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba, y al mismo tiempo comenzaba a sanar. No sabía por qué había abierto la puerta. Hacía años que no recibía a nadie en su casa. Hacía años que había aprendido a vivir en soledad, a aceptar que su vida sería así hasta el final, sin compañía, sin familia, sin nadie que la llamara por su nombre con cariño. Pero cuando vio a esa joven en la puerta, temblando bajo la nieve, con las manos protegiendo su vientre, algo en su interior se removió, algo viejo, algo que creía enterrado. Y ahora, mirándola dormir, no podía dejar de pensar en su hija, en la última vez que la vio. Tenía 17 años, apenas era una niña, pero ya no estaba. Se la habían llevado, y Rosa nunca supo a dónde. Nunca supo si estaba viva. Nunca supo si algún día volvería. 30 años. 30 años de esperar, de encender velas, de rezar, de mirar por la ventana cada noche, preguntándose si algún día su hija caminaría de regreso por esa calle nevada. Pero nunca volvió, y Rosa aprendió a vivir con ese vacío, a cargar con él como se carga con una piedra en el pecho, pesada, constante, pero inevitable, hasta esta noche, hasta que esa joven tocó su puerta. Y algo en su rostro, en sus ojos, en la manera en que movía las manos, le recordó tanto a su hija que Rosa sintió que el tiempo se detenía. No era ella, por supuesto. No podía serlo. Su hija tendría 47 años ahora, no 28, pero aún así había algo. Algo en la forma de su mirada, algo en la manera en que inclinaba la cabeza cuando hablaba, algo que Rosa no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Se acercó despacio al pesebre. La vela seguía encendida, firme, como si una mano invisible la protegiera del viento. Rosa la observó en silencio y por primera vez en años sintió algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Tal vez no era casualidad. Tal vez esa joven había llegado a su puerta por una razón. Tal vez Dios, en su infinita misericordia, le estaba dando una segunda oportunidad, no de recuperar lo que perdió, sino de dar lo que nunca pudo dar: amor, protección, un hogar. Rosa cerró los ojos y susurró una oración. No pidió explicaciones, no pidió milagros, solo pidió claridad y fuerza, porque algo le decía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Pasó una hora, tal vez 2. Rosa no durmió. Solo se quedó sentada en su silla, junto a la estufa, observando el fuego que bailaba en silencio. De vez en cuando miraba hacia el sofá, donde Marta seguía durmiendo profundamente. Y entonces, sin previo aviso, Marta se movió en sueños. Su mano, que descansaba sobre su pecho, se deslizó hacia un lado, y algo cayó al suelo con un tintineo suave. Rosa levantó la vista, se levantó despacio y caminó hacia el sofá.
En el suelo, brillando bajo la luz tenue de la vela, había un objeto pequeño, una medalla. Rosa se agachó con cuidado, sintiendo cómo sus rodillas protestaban, y la recogió con manos temblorosas. La acercó a la luz. Era una medalla de la Virgen, vieja, gastada, con el borde dorado desgastado por el tiempo. Y Rosa la conocía porque hacía 30 años. Ella misma había colgado esa medalla al cuello de su hija. El día en que se la llevaron, el día en que todo se rompió, el aire se le escapó de los pulmones. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que sintió que iba a quebrarse. Sus manos temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía ser posible. Pero ahí estaba, la misma medalla, con la misma grieta en el borde, con la misma inscripción casi borrada en la parte de atrás. Rosa llevó la medalla a su pecho y cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. No entendía cómo, no entendía por qué, pero sabía, con una certeza que le atravesaba el alma, que esa medalla no estaba ahí por casualidad. Miró hacia Marta, que seguía durmiendo, ajena a todo, y por primera vez en 30 años, Rosa sintió que algo más grande que ella misma estaba en movimiento. Algo que no podía controlar. Algo que no podía detener. Algo que tal vez había estado esperando todo este tiempo. Marta despertó con la primera luz del amanecer. No fue un despertar brusco, de esos que te arrancan del sueño con el corazón acelerado. Fue suave, gradual, como si su cuerpo, después de tanto tiempo de estar en alerta, finalmente hubiera encontrado un lugar seguro donde permitirse descansar. Abrió los ojos despacio y por un momento no supo dónde estaba. El techo de madera, las paredes sencillas, el olor a leña quemada, todo le resultaba ajeno, pero no amenazante. Al contrario, había algo reconfortante en esa extrañeza, como si hubiera llegado a un lugar que, sin conocerlo, ya le pertenecía. Se incorporó con cuidado, sintiendo el peso del bebé en su vientre. Una punzada leve le atravesó la espalda, pero no le dio importancia. Estaba acostumbrada al dolor. Llevaba meses viviendo con él. No solo el dolor físico del embarazo, sino el otro. El que no se ve. El que te acompaña en silencio y te recuerda cada mañana que estás sola. Pero esta mañana algo era diferente. Marta miró alrededor. La manta que la cubría estaba perfectamente acomodada, como si alguien la hubiera arropado durante la noche. La estufa seguía encendida, con brasas que todavía despedían calor. Y en la mesa había una taza limpia, junto a una tetera humeante. Rosa no estaba a la vista, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. En el orden silencioso, en el cuidado de los detalles, en esa calidez que no venía solo de la estufa, sino de algo más profundo. Marta se levantó despacio, estirando los músculos entumecidos, se acercó a la ventana y apartó la cortina con cuidado. Afuera, el mundo estaba cubierto de blanco. La nieve había dejado de caer, pero su rastro estaba por todas partes. Las calles vacías, los árboles inclinados bajo el peso, el silencio absoluto de un pueblo que todavía dormía. Por un momento, Marta sintió una paz extraña, como si el tiempo se hubiera detenido, como si, por una vez en su vida, no tuviera que correr, no tuviera que huir, no tuviera que sobrevivir. Pero esa paz duró poco, porque al bajar la mirada, sus ojos se posaron en el pesebre que descansaba en la esquina, las figuras de barro, el niño Jesús, y frente a él, la vela que seguía encendida. Marta frunció el ceño. Estaba segura de haberla visto encendida la noche anterior. Pero había pasado toda la noche, y sin embargo la llama seguía ahí, firme, constante, como si algo la protegiera. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo, era algo más extraño, como si hubiera entrado en un lugar donde las reglas del mundo normal no aplicaban del todo, donde lo invisible se hacía presente, donde lo imposible dejaba de serlo. Escuchó pasos detrás de ella
y se giró rápidamente. Rosa entraba desde la cocina con una bandeja en las manos. Llevaba el mismo chal de lana sobre los hombros y su cabello gris estaba recogido en una trenza simple. Sus ojos, cansados pero cálidos, se encontraron con los de Marta. «Buenos días», dijo Rosa con una sonrisa suave. «Pensé que tendrías hambre». Marta asintió sin saber qué decir. Rosa colocó la bandeja sobre la mesa. Había pan tostado, mermelada casera y una taza de leche tibia. Nada ostentoso, pero preparado con cuidado, con amor. Marta se sentó y comenzó a comer despacio, sintiendo cómo el hambre que había ignorado durante horas finalmente se hacía presente. Rosa se sentó frente a ella, con su propia taza de té, observándola en silencio. Pero esta vez su mirada era diferente, más intensa, como si estuviera buscando algo, como si cada gesto, cada expresión de Marta fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. Marta lo notó, y la incomodidad regresó. «¿Pasa algo?», preguntó con suavidad, dejando el pan a un lado. Rosa parpadeó como si despertara de un trance. «No, perdona, es solo que... anoche, mientras dormías...». Hizo una pausa, como si no supiera cómo continuar. Marta esperó, con el corazón comenzando a latir más rápido. Rosa extendió su mano y colocó algo sobre la mesa. Era la medalla de la Virgen que Marta siempre llevaba consigo. Marta la miró y luego miró a Rosa, confundida. «Se te cayó mientras dormías», explicó Rosa con voz temblorosa. «Yo la recogí». Marta tomó la medalla y la sostuvo entre sus dedos, como si fuera lo más valioso que tenía, y lo era, porque no era solo un objeto, era un vínculo, el único vínculo que le quedaba con su madre. «Gracias», murmuró, colgándosela de nuevo al cuello. Rosa no apartó la mirada. «¿De dónde la sacaste?». La pregunta sonó casual, pero Marta sintió el peso detrás de ella. Había algo en la voz de Rosa, algo urgente, algo que no podía ocultar. Marta bajó la mirada, acariciando la medalla con los dedos. «Era de mi madre biológica, es lo único que tengo de ella». Rosa se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un segundo. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, comenzaron a temblar. «¿Tu madre biológica?», repitió con voz apenas audible. Marta asintió sin levantar la vista. «Sí, nunca la conocí. Murió cuando yo era muy pequeña, pero mi madre adoptiva me dijo que esto era suyo, que siempre lo llevaba puesto, y que cuando murió pidió que me lo dieran a mí». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la casa. Rosa no dijo nada. No podía, porque su mente estaba corriendo, enredándose en recuerdos, en fechas, en posibilidades que parecían imposibles, pero que, al mismo tiempo, empezaban a cobrar forma. 30 años atrás, su hija tenía 17. La perdió. Nunca supo qué pasó con ella. Nunca supo si tuvo una vida, si formó una familia, si alguna vez pensó en ella. Pero ahora, frente a ella, había una joven de 28 años, con una medalla que Rosa conocía, con ojos que le recordaban tanto a su hija que dolía mirarla, con gestos que eran tan familiares que le quitaban el aliento. Podía ser. ¿Era posible que esta joven fuera su nieta? Rosa quiso preguntar, quiso gritar, quiso abrazar a Marta y pedirle que le contara todo, pero tenía miedo. Miedo de estar equivocada, miedo de ilusionarse, miedo de que si decía algo todo se rompiera y descubriera que solo había sido un error, una coincidencia cruel, así que guardó silencio. Y Marta, ajena a la tormenta que estaba desatándose en el corazón de Rosa, siguió comiendo en silencio. El día transcurrió lento. Marta ayudó a Rosa con las tareas de la casa, aunque Rosa insistía en que descansara. Pero Marta no podía quedarse quieta. Necesitaba hacer algo, necesitaba sentirse útil, sentirse menos como una carga. Barrió el piso. Lavó los platos, acomodó leña junto a la estufa, y mientras lo hacía, Rosa la observaba desde la silla, con esa mirada que no se apartaba,
esa mirada que buscaba, que intentaba descifrar. En un momento, mientras Marta doblaba una manta, Rosa habló de pronto. «¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba?» Marta se detuvo. Levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «No lo sé. Mi madre adoptiva nunca me lo dijo. Solo me dijo que era muy joven cuando murió, que yo tenía apenas 5 años». Rosa sintió que el aire se le escapaba. 5 años. Su hija había desaparecido hacía 30 años con 17. Si hubiera tenido una hija a los 19, esa niña tendría ahora 28. Las piezas encajaban demasiado bien, pero Rosa no dijo nada. Solo asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Marta continuó doblando la manta, sin notar el temblor en las manos de Rosa, sin notar cómo la anciana apretaba los labios para no llorar. Esa noche, cuando Marta volvió a dormirse en el sofá, Rosa se quedó despierta, sentada en su silla con la mirada fija en el pesebre, en la vela que, contra toda lógica, seguía encendida. Se levantó despacio y se acercó. Observó la llama, firme, inquebrantable, y entonces, con voz temblorosa, susurró: «¿Eres tú? ¿Me la estás devolviendo?» La vela no respondió, pero su llama se elevó un poco más, y Rosa sintió algo en el pecho, algo que no sentía desde hacía años: esperanza. No sabía si era real, no sabía si estaba enloqueciendo, pero algo dentro de ella le decía que esta joven no había llegado a su puerta por casualidad, que había algo más grande en movimiento, algo que ella no podía ver todavía, pero que pronto se revelaría. Se acercó al sofá donde Marta dormía, se arrodilló con cuidado, sintiendo cómo sus rodillas crujían, y con ternura apartó un mechón de cabello del rostro de la joven, y entonces lo vio. En el hombro izquierdo de Marta, apenas visible bajo el escote de su camiseta, había una pequeña marca de nacimiento, oscura, con forma de media luna. Rosa se quedó paralizada. Su hija tenía esa misma marca, en el mismo lugar. Rosa la recordaba perfectamente, porque solía besarla cuando era niña, porque solía decirle que era su marca especial, que la hacía única. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Rosa se llevó una mano a la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. No podía despertar a Marta, no podía derrumbarse, no todavía, pero en ese momento supo, no con la cabeza, sino con el corazón. Esta joven no era solo una desconocida que había tocado su puerta, era parte de ella, era sangre de su sangre, era el milagro que había esperado durante 30 años, y había llegado en Nochebuena. Rosa se levantó despacio, temblando, y regresó al pesebre. Se arrodilló frente a él y juntó las manos, como cuando era niña y su madre le enseñó a rezar. Y por primera vez en años, oró con fe verdadera. Gracias, gracias por traérmela. Gracias por darme esta oportunidad. No sé qué viene ahora, pero prometo cuidarla. Prometo no volver a perderla. La vela brilló con más fuerza, y en el silencio de la noche, Rosa sintió algo que no podía explicar. Una presencia, invisible, pero real, como si Dios mismo le estuviera diciendo: todo estará bien. El segundo día amaneció con un cielo despejado. La nieve había dejado su manto blanco sobre el pueblo, pero el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, derramando una luz dorada que hacía brillar cada copo como si fuera un diamante. Desde la ventana de la pequeña casa, el paisaje parecía salido de un sueño, inmaculado, silencioso, hermoso. Pero dentro de la casa, el silencio tenía otro peso. Rosa no había dormido en toda la noche. Se había quedado sentada en su silla, con la mirada fija en el pesebre, con las manos entrelazadas sobre el regazo, intentando ordenar el torbellino de pensamientos que la consumía. La medalla, la marca de nacimiento, los ojos de Marta, su manera de moverse. Todo encajaba de una forma que no podía ser coincidencia, pero Rosa tenía miedo, miedo de equivocarse, miedo de ilusionarse.
Miedo de que, si abría la boca y decía lo que estaba pensando, la realidad se desmoronara y descubriera que todo había sido solo un espejismo, un cruel juego de su mente cansada, de su corazón desesperado por encontrar algo que ya no existía. Así que guardó silencio. Y cuando Marta despertó esa mañana, Rosa le sonrió como siempre, le preparó el desayuno como siempre, le preguntó cómo había dormido como siempre. Pero por dentro estaba temblando. Marta, por su parte, no podía dejar de sentir que algo había cambiado. No sabía qué, no sabía cómo explicarlo, pero la manera en que Rosa la miraba era diferente. Ya no era solo compasión, ya no era solo ternura. Había algo más, algo profundo, algo que rozaba la desesperación. Y eso la asustaba, porque Marta había aprendido a desconfiar de la intensidad emocional. Había aprendido que cuando alguien te miraba con demasiada necesidad, tarde o temprano esperaba algo de ti. Y ella no tenía nada que dar, solo un cuerpo cansado, un bebé por nacer y un pasado lleno de ausencias. Así que comenzó a sentir que debía irse. No porque Rosa la hubiera tratado mal, todo lo contrario. Rosa había sido más amable con ella de lo que nadie había sido en años. Pero precisamente por eso, porque Marta no quería convertirse en una carga. No quería que Rosa empezara a verla como un proyecto, como alguien a quien salvar. Ella no necesitaba ser salvada, solo necesitaba un respiro. Y ya lo había tenido. 2 noches, 2 desayunos, un techo. Eso era más de lo que había tenido en meses. Pero ahora era tiempo de irse. Después del desayuno, mientras Rosa lavaba los platos, Marta se acercó con cuidado. «Doña Rosa». Rosa se giró con las manos mojadas y la miró con una expresión expectante, como si supiera lo que venía. Marta bajó la mirada. «Quiero agradecerle por todo, por abrirme la puerta, por cuidarme, por hacerme sentir que no estaba completamente sola. Pero creo que es hora de que me vaya». Las palabras cayeron como piedras en el agua. Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra, solo un suspiro entrecortado. Marta continuó, sin levantar la vista. «No quiero ser una molestia. Ya ha hecho demasiado por mí. Y yo no tengo cómo pagarle». Rosa dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos despacio con un trapo. Luego caminó hacia Marta y con suavidad le tomó ambas manos. «No eres una molestia, Marta, y no me debes nada». Marta levantó la vista, confundida por la intensidad en la voz de Rosa. «Pero quédate. Solo un poco más. Por favor». Había algo en esa súplica que hizo que Marta se detuviera. No era lástima, no era obligación, era algo más grande, algo que Rosa no estaba diciendo con palabras, pero que gritaba con los ojos. Marta frunció el ceño, sin entender. «¿Por qué? ¿Por qué quiere que me quede?». Rosa soltó sus manos y dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero que finalmente se desbordaron. Porque cuando te miro, veo algo que perdí hace mucho tiempo, y sé que suena egoísta, sé que no tiene sentido, pero por favor, solo unos días más, hasta que el bebé nazca. No deberías estar sola en este momento». Marta sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, porque esas palabras, esa ternura, esa necesidad, eran demasiado reales, demasiado intensas. Y ella no sabía si podía manejarlas, pero antes de que pudiera responder sintió algo, una punzada fuerte en el vientre. No era dolor, era movimiento. El bebé se había girado bruscamente, como si quisiera recordarle que no estaba sola, que había alguien más que dependía de ella. Marta llevó una mano a su vientre y respiró hondo. Miró a Rosa. Vio las lágrimas en sus ojos. Vio la esperanza. Vio algo que no había visto en nadie más. Y contra toda lógica, asintió. «Está bien. Me quedaré. Pero solo hasta que nazca el bebé». Rosa cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo
que pareció llevarla al borde del colapso. Luego, sin poder contenerse, dio un paso adelante y abrazó a Marta con fuerza. No fue un abrazo casual, fue un abrazo desesperado, como si Rosa estuviera abrazando a alguien que había perdido hace años, como si estuviera aferrándose a algo que temía que volviera a desaparecer. Y Marta, sin saber por qué, le devolvió el abrazo. Esa tarde, Marta decidió lavar la ropa que había traído en su bolso. Rosa le había prestado una palangana vieja y un jabón que olía a lavanda. Marta se sentó en el patio trasero, donde el sol calentaba lo suficiente como para hacer el trabajo soportable. Mientras frotaba la tela contra el jabón, pensaba en todo lo que había pasado, en cómo había llegado ahí, en cómo, de alguna manera, había encontrado refugio en el lugar más inesperado. Pero también pensaba en Rosa, en su mirada, en sus palabras, en esa súplica que sonaba más a ruego que a invitación. ¿Qué había perdido Rosa que la hacía mirar a Marta de esa manera? ¿Y por qué Marta sentía que, de alguna forma, ella también estaba buscando algo sin saber qué? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Rosa había salido al patio hasta que escuchó su voz. «Déjame ayudarte». Marta levantó la vista y vio a Rosa acercarse con una canasta. Se sentó a su lado, tomó una de las prendas mojadas y comenzó a escurrirla en silencio. Trabajaron juntas sin decir palabra. Solo el sonido del agua cayendo, el canto lejano de un pájaro, el sol que comenzaba a descender lentamente. Y entonces Rosa habló. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que deberías recordar, pero no puedes? Marta frunció el ceño, sin entender la pregunta. ¿A qué se refiere? Rosa no la miró. Siguió escurriendo la ropa con las manos lentas, como si cada movimiento le costara. A veces siento que Dios pone personas en nuestro camino por una razón, y que, aunque no las conozcamos, algo dentro de nosotros las reconoce. Marta dejó de lavar y miró a Rosa con curiosidad. ¿Usted cree eso? Rosa asintió. Sí, creo que hay lazos que van más allá de lo que podemos ver, lazos que el tiempo no puede romper, aunque la vida nos separe. Marta sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero esas palabras la tocaron en un lugar profundo, un lugar que no sabía que existía. ¿Usted siente eso conmigo? Rosa finalmente la miró, y en sus ojos Marta vio algo que la dejó sin aliento. ¿Verdad? Sí, susurró Rosa, desde que abrí esa puerta. Marta no supo qué decir. Se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo estaba a punto de revelarse. Algo grande, algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera preguntar más, Rosa se levantó despacio y regresó a la casa, dejando a Marta sola con sus pensamientos. Esa noche, después de la cena, Marta se preparó para dormir. Pero antes de acostarse, hizo algo que no había hecho en años. Se quitó la medalla del cuello y la sostuvo entre sus dedos, observándola a la luz de la vela del pesebre. Era vieja, gastada, casi irreconocible, pero era suya, y era lo único que tenía de su madre. Cerró los ojos y por un momento intentó recordar. Intentó ver el rostro de la mujer que la había traído al mundo, pero no había nada, solo un vacío, solo la voz de su madre adoptiva diciendo, «Ella te amó, y esto es la prueba». Marta abrió los ojos y miró la medalla con tristeza. «¿Quién eras?», susurró. «¿Por qué me dejaste?». No esperaba respuesta, pero en el silencio de la noche sintió algo, como si una mano invisible le tocara el hombro, como si alguien le dijera, sin palabras, «No te dejó». «Te protegió». Marta se estremeció, y sin saber por qué comenzó a llorar. Lloró por la madre que nunca conoció, lloró por la vida que nunca tuvo, lloró por el bebé que estaba por nacer y que merecía algo mejor. Y mientras lloraba, no se dio cuenta de que Rosa estaba de pie en la entrada de la habitación, observándola en silencio, con las lágrimas corriendo por su propio rostro. Porque Rosa también lloraba.
Lloraba por la hija que perdió. Lloraba por los años que no pudo recuperar. Lloraba por la nieta que nunca conoció, hasta ahora. Y en ese momento Rosa supo que no podía guardar silencio por más tiempo. Tenía que decirle la verdad, aunque doliera, aunque fuera imposible, aunque Marta no le creyera. Tenía que decirle que no estaban juntas por casualidad, que la medalla que Marta llevaba al cuello había sido suya, que la hija que Rosa perdió hace 30 años era la madre de Marta, y que esa noche, en esa casa, 2 generaciones rotas, estaban a punto de sanar. La mañana llegó con una quietud extraña. No había viento, no había ruido, solo el silencio espeso de un mundo que parecía contener la respiración, esperando que algo importante ocurriera. Marta despertó con una sensación incómoda en el pecho. No era dolor físico, era algo más profundo, como si su alma supiera que ese día sería diferente, que algo estaba por revelarse. Se levantó despacio, frotándose los ojos, y encontró a Rosa ya despierta, sentada junto a la ventana con una taza de té entre las manos. No estaba mirando hacia afuera, estaba mirando hacia adentro, hacia algún lugar lejano que solo ella podía ver. Marta se acercó con cuidado sin hacer ruido, pero Rosa la sintió. Siempre la sentía, como si hubiera desarrollado un sexto sentido para la presencia de esa joven. «Buenos días», dijo Rosa, con voz suave pero cansada. «Buenos días», respondió Marta sentándose frente a ella. «¿Durmió bien?» Rosa sonrió, pero fue una sonrisa triste. «No mucho. Últimamente no duermo bien». Marta frunció el ceño, preocupada. «¿Le pasa algo? ¿Está enferma?» Rosa negó con la cabeza. «No es eso. Es solo que hay noches en las que los recuerdos pesan más que el cansancio. Y cuando eso pasa, es mejor quedarse despierta, porque los sueños duelen más que la vigilia». Marta no supo qué decir. Conocía esa sensación. Había pasado noches enteras despierta, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto, preguntándose si algún día las cosas mejorarían. Rosa dejó la taza sobre la mesa y miró a Marta con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si esos ojos pudieran ver cada cicatriz, cada herida, cada secreto que guardaba. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?» Marta asintió, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Tú recuerdas algo de tu madre? ¿Algo que te haya quedado grabado?» Marta bajó la mirada, tocando instintivamente la medalla que colgaba de su cuello. «No mucho. Era muy pequeña cuando murió, pero hay cosas que siento más que recuerdo, como si mi cuerpo las supiera, aunque mi mente no». Rosa se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «¿Qué tipo de cosas?» Marta cerró los ojos intentando encontrar las palabras. «Hay una canción. No sé de dónde viene. Pero a veces, cuando estoy sola, me descubro tarareándola. Y siento que alguien me la cantaba, alguien que me amaba». Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que creyó que iba a quebrarse. «¿Cómo es esa canción?», preguntó con voz temblorosa. Marta abrió los ojos, sorprendida por la urgencia en la voz de Rosa. «Es difícil de explicar. Es suave, tiene una melodía triste, pero reconfortante, como una nana». Rosa se levantó de pronto, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. Caminó hacia una cómoda vieja en la esquina de la habitación y abrió el cajón superior con manos temblorosas. Buscó entre papeles viejos, fotografías descoloridas, cartas que nunca envió, y finalmente encontró lo que buscaba: un cuaderno pequeño, de tapas de cuero desgastado, con páginas amarillentas por el tiempo. Regresó a la mesa y lo colocó frente a Marta, abriéndolo en una página específica. Ahí, escrita con tinta azul desvanecida, había una letra, la letra de una canción. Marta la leyó en silencio, y con cada palabra sintió que algo en su interior despertaba, algo dormido, algo que había estado esperando. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «Esta es
Esta es la canción. Rosa cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lo sabía. Lo supe desde que te vi. Marta se levantó, confundida, asustada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene esa canción? ¿Cómo? Rosa abrió los ojos y la miró directamente. Porque yo le enseñé esa canción a mi hija, cuando era pequeña, cuando todavía estaba conmigo, antes de que me la quitaran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta se quedó paralizada, con la mente corriendo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas comenzaron a moverse, lentamente, dolorosamente. Su hija, susurró Marta, casi sin voz. ¿Cuándo la perdió? Rosa respiró hondo, intentando mantener la compostura. Hace 30 años. Tenía 17 años. Era apenas una niña. Y un día simplemente ya no estaba. Me la quitaron. Nunca supe a dónde se la llevaron. Nunca supe si estaba viva. Nunca supe si tuvo una vida. Marta sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿17 años? Repitió, con la voz quebrándose. Rosa asintió. Sí, tenía el cabello oscuro, los ojos color miel, y una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, con forma de media luna. Marta dio un paso atrás, llevándose una mano al hombro instintivamente, al hombro donde ella también tenía esa marca, la marca que siempre había tenido, la marca que su madre adoptiva le dijo que era especial. No, susurró Marta, negando con la cabeza. No puede ser. Rosa se acercó despacio, con las manos extendidas, como si temiera que Marta fuera a desaparecer. Mi hija tenía esa misma marca. Y yo le canté esa misma canción cada noche antes de dormir, hasta el día en que me la arrebataron. Marta comenzó a temblar, no de frío, de miedo, de confusión, de algo que no podía nombrar. ¿Qué me está diciendo? Rosa se detuvo frente a ella, con las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Te estoy diciendo que mi hija desapareció hace 30 años y que tú tienes 28. Te estoy diciendo que llevas puesta la medalla que yo le di, que cantas la canción que yo le enseñé, que tienes la misma marca que ella tenía. Las palabras cayeron como un rayo. Marta sintió que las piernas no la sostenían. Se dejó caer en la silla con la respiración entrecortada, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Está diciendo que su hija era mi madre? Rosa se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con desesperación. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Marta, creo que eres mi nieta. El silencio que siguió fue absoluto. Marta no podía moverse, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de escuchar, porque si era verdad, si lo que Rosa estaba diciendo era verdad, entonces toda su vida había sido una mentira. Entonces nunca había estado sola. Entonces había tenido una familia, y la había perdido sin siquiera saberlo. Pero también significaba algo más. Significaba que su madre, la madre que nunca conoció, había sido arrancada de su propia madre. Significaba que su madre había crecido lejos de Rosa. Significaba que su madre había sufrido, había estado sola, había tenido que sobrevivir sin el amor que debió haber tenido. Y eso dolía. Dolía más que cualquier cosa que Marta hubiera sentido antes. ¿Cómo? Comenzó Marta, pero su voz se quebró. ¿Cómo puede estar segura? Rosa soltó sus manos y se levantó. Caminó hacia la cómoda de nuevo y esta vez sacó algo diferente. Un papel viejo, doblado con cuidado, amarillento por los años. Lo extendió sobre la mesa. Era un registro. Un documento de nacimiento de un hospital rural. El nombre estaba borroso, casi ilegible, pero había una descripción escrita a mano en la esquina. Bebé con marca de nacimiento en hombro izquierdo. Manta bordada con ramo de jazmín. Marta leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada letra se clavaba en su corazón. Mi madre adoptiva me dijo que cuando me encontraron, yo tenía una manta.
una manta vieja, con un bordado incompleto. Ella nunca supo qué significaba, pero la guardó, y yo todavía la tengo. Rosa se quedó inmóvil. ¿Todavía la tienes? Marta asintió, con las manos temblando. Se levantó despacio y caminó hacia su bolso, que estaba en una esquina de la habitación. Lo abrió y sacó una tela doblada con cuidado. Era vieja, gastada, pero todavía se podía ver el bordado. Un ramo de jazmín, incompleto, como si alguien hubiera empezado a hacerlo y nunca hubiera tenido la oportunidad de terminarlo. Marta la extendió sobre la mesa. Rosa la miró. Y en ese momento, el mundo dejó de existir, porque Rosa conocía ese bordado. Ella le había enseñado a su hija cómo hacerlo, le había mostrado cada puntada, cada detalle, y su hija había comenzado a bordar esa manta cuando tenía 16 años, antes de que todo se rompiera. Rosa tomó la tela con manos temblorosas y la acercó a su pecho, sintiendo cómo el llanto la desbordaba. Es ella, es mi hija. Ella bordó esto, para su bebé, para ti. Y entonces todo se derrumbó. Marta cayó de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, llorando como nunca había llorado en su vida, porque toda su vida había sido un vacío, un agujero negro donde debía haber estado el amor, y ahora, de pronto, ese vacío tenía forma, tenía nombre, tenía un rostro, tenía una abuela. Rosa se arrodilló junto a ella y la envolvió en sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que le quedaba. Y las dos lloraron juntas. Lloraron por los años perdidos. Lloraron por la hija y madre que nunca conocieron. Lloraron por el dolor, por la soledad, por la injusticia, pero también lloraron de alivio, porque después de 30 años de oscuridad, la luz finalmente había regresado. No sé cuánto tiempo estuvieron así, abrazadas, llorando, sanando. Pero cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. Ya no eran dos desconocidas, ya no eran dos mujeres solas en un mundo frío. Eran familia. Rosa tomó el rostro de Marta entre sus manos y la miró con una ternura que dolía de tan pura. Tu madre se llamaba Elena, y era la persona más hermosa que he conocido. Tenía tu misma sonrisa, tu misma fuerza, y sé que, donde quiera que esté, está feliz de que finalmente te haya encontrado. Marta cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras la llenaban, le daban forma, le daban sentido. Yo siempre quise saber de dónde venía. Siempre quise saber quién era mi madre. Y ahora, Tzitz, ahora lo sabes, terminó Rosa con voz firme, y nunca más estarás sola, porque yo estoy aquí y no voy a dejarte. Nunca. Marta abrió los ojos y miró a Rosa, y por primera vez en su vida sintió algo que creía imposible. Sintió que pertenecía a alguien, que era amada, que tenía un hogar, y en ese momento, mientras la vela del pesebre seguía brillando en la esquina, mientras la nieve afuera comenzaba a derretirse bajo el sol, dos generaciones rotas, finalmente, se unieron. El resto del día transcurrió en un silencio sagrado. No era un silencio incómodo, era el tipo de silencio que aparece después de una tormenta, cuando el trueno ha dejado de rugir, cuando la lluvia ha dejado de golpear, cuando lo único que queda es el eco de lo que acaba de suceder y la necesidad de asimilarlo. Marta y Rosa se movían por la casa como si caminaran sobre vidrio, con cuidado, con delicadeza, como si tuvieran miedo de que, si hacían un movimiento brusco, todo se rompiera y descubrieran que había sido solo un sueño. Pero no era un sueño. La manta bordada seguía sobre la mesa. La medalla seguía colgando del cuello de Marta. El registro del hospital seguía ahí, con esa letra antigua que confirmaba lo imposible. Y sin embargo, había algo en el aire, algo que todavía esperaba ser dicho, algo que faltaba para que el círculo se cerrara por completo. Rosa lo sentía, y Marta también. Porque aunque las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas, aunque los símbolos encajaban, aunque sus corazones gritaban la verdad,
Todavía había una parte de ellas que necesitaba algo más, algo tangible, algo irrefutable, algo que hiciera imposible dudar. Fue al atardecer cuando Rosa tomó la decisión. Marta estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte nevado, acariciando su vientre con movimientos lentos. El bebé se movía dentro de ella, inquieto, como si también sintiera la tensión en el aire. Rosa la observó en silencio desde el otro lado de la habitación, y en ese momento supo que no podía seguir guardando lo que tenía escondido. No podía seguir protegiéndose del dolor, porque si quería que Marta le creyera completamente, si quería que el vínculo entre ellas fuera sólido, tenía que mostrarle todo, incluso lo que más dolía. Se levantó despacio y caminó hacia el armario en su habitación. Era un armario viejo, de madera oscura, con una cerradura oxidada que no había abierto en años. Rosa sacó una llave pequeña que guardaba en el bolsillo de su delantal y la insertó con manos temblorosas. El armario se abrió con un crujido. Adentro, envuelto en papel de seda amarillento, había un paquete. Rosa lo sacó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Lo llevó a la sala y lo colocó sobre la mesa, frente a Marta. Marta levantó la vista, confundida. «¿Qué es eso?». Rosa no respondió de inmediato. Solo desató el cordel que mantenía el papel cerrado y con dedos temblorosos comenzó a desenvolverlo. Dentro había ropa de bebé, pequeña, delicada, amarillenta por el tiempo pero perfectamente conservada. Un vestido blanco con encaje, un par de zapatitos tejidos a mano y una manta. No cualquier manta, una manta bordada con un ramo de jazmín. Pero esta estaba completa. Marta se quedó sin aliento. Rosa levantó la manta con cuidado y la extendió junto a la que Marta había traído. Las dos eran casi idénticas, el mismo patrón, los mismos colores, la misma forma del ramo de jazmín, pero la de Rosa estaba terminada y la de Marta no. Rosa tocó ambas mantas con ternura, con las lágrimas comenzando a caer de nuevo. «Esta manta», dijo con voz quebrada, «la hice yo cuando nació Elena. Mi madre me enseñó este bordado. Era un diseño único. Solo ella lo sabía. Y yo solo se lo enseñé a una persona en toda mi vida». Hizo una pausa, mirando a Marta directamente a los ojos. «A mi hija, a Elena, cuando tenía 12 años, le enseñé cada puntada, cada detalle, y ella lo aprendió, lo guardó en su memoria, y años después, cuando supongo que estaba embarazada de ti, comenzó a hacer esta manta». Señaló la manta incompleta de Marta. «Pero nunca la terminó, porque algo pasó, no sé qué, pero algo le impidió terminarla. Tal vez la separaron de ti antes de que pudiera. Tal vez murió antes de poder hacerlo». La voz de Rosa se quebró completamente. Se llevó una mano a la boca, intentando contener el sollozo que amenazaba con desbordarse. Marta miraba las dos mantas con los ojos desbordados de lágrimas. Extendió una mano temblorosa y tocó ambas. Sintió la textura, la suavidad, la similitud imposible de negar. «Son iguales», susurró, casi sin voz. «No solo son iguales», dijo Rosa con firmeza a través de las lágrimas. «Son parte de la misma historia. Mi madre bordó la primera, yo bordé la segunda. Elena intentó bordar la tercera, para ti, y no pudo terminarla». Rosa tomó la manta incompleta entre sus manos y la acercó a su pecho cerrando los ojos. «Pero yo puedo terminarla, si tú me dejas. Puedo terminar lo que ella comenzó. Puedo cerrar el círculo que quedó abierto». Marta no pudo contenerse más. Se levantó de la silla y caminó hacia Rosa, abrazándola con fuerza. Y en ese abrazo no había dudas, no había miedos, solo certeza. Certeza de que estaban conectadas, no solo por la sangre, sino por algo más grande, por el amor que atraviesa generaciones, por el dolor que se convierte en sanación, por los hilos invisibles que tejen las historias de las familias, aunque el tiempo intente romperlos. «Termínela», susurró Marta contra el hombro de Rosa. «Por favor, termine lo que ella no pudo».
Rosa asintió con el corazón desbordado de emoción. Lo haré, lo prometo. Esa noche, después de la cena, Rosa sacó su vieja caja de costura. Estaba llena de hilos de colores, agujas oxidadas, botones sueltos y retazos de tela. Pero en el fondo, cuidadosamente envueltos en papel de seda, estaban los hilos que necesitaba, los mismos hilos que había usado para bordar la manta de Elena, los mismos hilos que Elena había usado para comenzar la manta de Marta. Rosa se sentó junto a la estufa, con la manta incompleta en el regazo. Marta se sentó a su lado, observando en silencio. No dijo nada, solo la acompañó, porque a veces las palabras no son necesarias. Rosa enhebró la aguja con manos que ya no temblaban, y con la misma precisión que su madre le había enseñado, con la misma paciencia que ella le había enseñado a Elena, comenzó a bordar. Cada puntada era una oración, cada hilo que pasaba por la tela era un recuerdo. Cada movimiento de sus dedos era un acto de amor, y mientras bordaba, Rosa comenzó a hablar, no de manera continua, sino en fragmentos, en susurros, como si estuviera sacando pedazos de su alma y colocándolos sobre la tela. Elena era fuerte, más fuerte de lo que yo fui a su edad. Tenía el corazón grande, demasiado grande para este mundo, y cuando tenía 17 años, conoció a alguien, un chico joven. No sé quién era, no sé qué pasó, solo sé que un día mi hija ya no estaba. Hizo una pausa con los ojos fijos en la tela. Me la quitaron, dijeron que no era apta para cuidarla, dijeron que yo era demasiado pobre, demasiado sola, dijeron muchas cosas, y yo no pude hacer nada, solo verla irse, solo quedarme con el vacío. Marta sintió que el pecho se le oprimía. Quería decir algo, quería consolar a Rosa, pero no había palabras para eso, así que solo tomó su mano. Y Rosa, sin dejar de bordar, apretó la mano de Marta con fuerza. Pasaron los años, y yo nunca dejé de buscarla, nunca dejé de preguntar, pero nadie sabía nada, o nadie quería decirme, y finalmente me resigné. Aprendí a vivir con el dolor, aprendí a encender velas, a rezar, a esperar, aunque ya no supiera qué esperaba. Rosa levantó la vista y miró a Marta. Hasta que tú tocaste mi puerta. Marta sintió que las lágrimas volvían a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más profundo, de gratitud, de asombro, de reconocimiento. Yo tampoco sé por qué vine aquí, dijo Marta con voz temblorosa. No sabía que esta casa existía, no sabía que usted existía, pero algo me trajo, algo más grande que yo. Y ahora siento que finalmente entiendo. Rosa sonrió a través de las lágrimas. Dios tiene formas extrañas de reparar lo que se rompió. A veces tarda años, a veces tarda décadas, pero siempre llega el momento, siempre. Pasaron las horas. Rosa siguió bordando. Marta se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en un cojín, con la mano todavía descansando sobre su vientre. Y finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, Rosa hizo la última puntada. El bordado estaba completo. El ramo de jazmín, que había quedado incompleto durante 28 años, ahora florecía en toda su belleza. Cada pétalo en su lugar, cada hoja perfectamente definida, cada detalle cuidado con amor. Rosa sostuvo la manta frente a ella y la observó a la luz de la vela del pesebre. Y en ese momento sintió algo que no había sentido en 30 años. Paz. No era la paz de la resignación, era la paz de la restauración. La paz de saber que, aunque el camino había sido doloroso, aunque las heridas habían sido profundas al final, el amor había ganado. Se levantó despacio y caminó hacia Marta. Con cuidado, colocó la manta sobre ella, cubriéndola con ternura. Y mientras lo hacía, susurró: «Gracias, Elena, por traérmela de vuelta, por darme la oportunidad de ser abuela, por recordarme que el amor nunca muere, solo espera». La vela del pesebre brilló con más fuerza, y en el silencio de la noche,
Rosa sintió algo, una presencia, invisible, pero real, como si su hija estuviera ahí, mirándola, sonriéndole, diciéndole sin palabras: «Todo está bien, mamá. Ahora todo está bien». Rosa cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Pero esta vez eran lágrimas de alegría, porque después de 30 años de oscuridad, la luz había regresado, y con ella la promesa de un futuro donde el amor, finalmente, volvía a florecer. El amanecer del tercer día llegó diferente, no solo porque el sol brillaba con más fuerza, derritiendo la nieve que cubría el pueblo, no solo porque el aire parecía más cálido, más limpio, más lleno de promesas. Era diferente porque algo dentro de esa pequeña casa había cambiado para siempre. Marta despertó con la manta bordada cubriéndola. La tocó con los dedos, sintiendo cada puntada, cada detalle que Rosa había completado durante la noche. Y por primera vez en su vida, no sintió el peso de la soledad al abrir los ojos. Sintió algo más, sintió que pertenecía. Se incorporó despacio, con cuidado de no despertar el dolor que últimamente acompañaba cada movimiento. El bebé se había movido menos durante la noche, como si también necesitara descansar después de todo lo que había pasado. Pero ahora, al levantarse, Marta sintió una presión diferente, una presión baja, profunda, como si algo estuviera cambiando. Rosa entró desde la cocina con una bandeja en las manos. Traía té caliente, pan tostado y mermelada. Pero cuando vio a Marta sentada en el sofá, con una mano en el vientre y una expresión extraña en el rostro, dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó rápidamente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Marta asintió, aunque no estaba completamente segura. «Sí, solo siento algo raro, como si el bebé estuviera más abajo, como si…». No terminó la frase porque una punzada suave le atravesó el abdomen. No fue dolorosa, fue más bien una advertencia, como si su cuerpo le estuviera diciendo: «Prepárate». Rosa se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con firmeza. «Marta, mírame. ¿Sientes contracciones?». Marta negó con la cabeza. «No lo sé. Nunca he tenido un bebé. No sé cómo se supone que se siente». Rosa sonrió con ternura. «Tranquila, respira. Todo va a estar bien. Pero creo que deberíamos prepararnos. Este bebé está listo para llegar». Marta sintió una mezcla de emoción y terror. Había esperado este momento durante meses. Había imaginado cómo sería. Había temido estar sola cuando llegara. Pero ahora, con Rosa frente a ella, con esa mirada llena de fuerza y amor, sintió que podía hacerlo, que no estaba sola, que nunca más lo estaría. Las horas pasaron lentamente. Rosa preparó la habitación con la eficiencia de alguien que había vivido muchas vidas. Calentó agua, preparó mantas limpias, encendió velas alrededor del pesebre, no por superstición, sino porque sentía que ese espacio, ese rincón sagrado de la casa, era el lugar correcto para recibir una nueva vida. Marta caminaba de un lado a otro de la sala, intentando aliviar la presión que crecía en su espalda. Las contracciones comenzaron suaves, espaciadas, casi imperceptibles. Pero con cada hora que pasaba, se volvían más fuertes, más constantes. Y con cada una Marta sentía que algo dentro de ella se abría, no solo su cuerpo, también su alma. Rosa no se separó de ella en ningún momento. Le sostenía la mano cuando las contracciones llegaban. Le frotaba la espalda con aceite tibio. Le hablaba con voz suave, contándole historias de cuando Elena era pequeña. Historias que Marta nunca había escuchado. Historias que llenaban los vacíos de su memoria con imágenes reales. «Tu madre era valiente», decía Rosa mientras masajeaba los hombros de Marta. «Cuando tenía 8 años, se perdió en el bosque. Todos estábamos asustados, pero ella no lloró, no gritó. Simplemente siguió el sonido del río hasta encontrar el camino de regreso, y cuando llegó a casa lo único que dijo fue: «Sabía que me estabas esperando, mamá». Marta sonrió a través del dolor.
Ojalá la hubiera conocido. Rosa le besó la frente con ternura. Ella está aquí, en ti, en tu fuerza, en tu manera de no rendirte, y va a estar en tu hijo, porque el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Fue al caer la tarde cuando las contracciones se volvieron insoportables. Marta ya no podía caminar, ya no podía hablar, solo podía respirar, profundo, desesperado, como si cada inhalación fuera una batalla. Rosa la ayudó a recostarse en el sofá, colocando almohadas bajo su espalda. Le sostuvo la mano con fuerza. Ya casi, mi niña, ya casi. Marta apretó la mano de Rosa con todas sus fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo se preparaba para lo inevitable. Pero esta vez no era solo dolor, era algo más grande. Era la sensación de estar participando en un milagro, de estar trayendo al mundo una vida que cambiaría todo. Y entonces, en medio de una contracción especialmente fuerte, Marta gritó. No de dolor, sino de liberación. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Rosa se movió con rapidez, colocándose frente a ella, con las manos listas. No era partera. No era doctora, pero había visto nacer vidas antes, y sabía que a veces lo único que se necesita es estar presente, estar ahí, ser testigo del milagro. Empuja, Marta. Cuando sientas la necesidad, empuja. Marta cerró los ojos y dejó que su cuerpo tomara el control. Dejó que la fuerza antigua, la fuerza que todas las mujeres llevan dentro, la guiara, y empujó. Una vez, 2 veces, 3 veces, y en la cuarta escuchó el llanto, un llanto fuerte, claro, lleno de vida. Marta abrió los ojos jadeando, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, y vio a Rosa sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta. Un bebé. Su bebé. Rosa tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía como nunca había sonreído en 30 años. «Es un niño», susurró con voz quebrada. «Un niño hermoso». Con cuidado, Rosa limpió al bebé con una tela tibia y lo envolvió en la manta bordada. La manta que había completado la noche anterior. La manta que conectaba 3 generaciones. Luego, con manos temblorosas, colocó al bebé en los brazos de Marta. Y en ese momento el mundo se detuvo. Marta miró a su hijo, sus ojos cerrados, su piel rosada, sus pequeños puños apretados, y sintió que todo el dolor, toda la soledad, todo el sufrimiento, había valido la pena, porque este pequeño ser, este milagro, era suyo, y nadie podría quitárselo. «Hola, pequeño», susurró Marta con voz temblorosa, acercando al bebé a su pecho. «Bienvenido al mundo». El bebé dejó de llorar en el instante en que sintió el calor de su madre, como si supiera que estaba a salvo, que estaba en casa. Rosa se sentó junto a ellas, con las manos sobre el corazón, llorando en silencio, porque no solo estaba viendo nacer a su bisnieto, estaba viendo el cierre de un círculo, estaba viendo la respuesta a 30 años de oraciones, estaba viendo un milagro. Pasó 1 hora, tal vez 2. Nadie llevaba la cuenta del tiempo. Porque en ese espacio, en ese momento, el tiempo no importaba. Marta sostenía a su hijo contra su pecho, sintiendo cómo su respiración se acompasaba con la del bebé. Rosa les había traído agua, les había cubierto con mantas, y ahora estaba sentada frente a ellas, simplemente observando, guardando cada detalle en su memoria, porque sabía que este era el momento más importante de su vida. Marta levantó la vista y miró a Rosa con los ojos brillantes. «No tengo cómo agradecerle. Por todo. Por abrirme la puerta, por cuidarme, por ser mi familia». Rosa negó con la cabeza, con las lágrimas volviendo a caer. «No tienes que agradecerme nada. Tú me devolviste algo que creí perdido para siempre. Me devolviste la esperanza, me devolviste el propósito, me devolviste la familia». Marta sonrió, aunque las lágrimas también corrían por su rostro. «¿Puedo pedirle algo?» «Lo que sea». Marta miró al bebé en sus brazos, luego de vuelta a Rosa.
quiero que usted le ponga el nombre. Porque sin usted, él no estaría aquí. Y yo tampoco. Rosa se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el corazón se le hinchaba de emoción. Nunca había imaginado ese momento. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad de nombrar a un bisnieto. Se acercó despacio y tocó la frente del bebé con ternura. Cerró los ojos, buscando en su corazón, y cuando los abrió, supo exactamente cuál debía ser el nombre. Mateo, dijo con voz firme, se llamará Mateo, que significa regalo de Dios. Porque eso es lo que es, un regalo, para ti, para mí, para todos nosotros. Marta sonrió a través de las lágrimas. Mateo, es perfecto. Rosa se inclinó y besó la frente del bebé con todo el amor que había guardado durante 30 años. Bienvenido, Mateo. Bienvenido a esta familia, a esta casa, a este amor que nunca se rindió. Y en ese momento, mientras la vela del pesebre brillaba con fuerza, mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, mientras la nieve se derretía y daba paso a una nueva estación, 3 generaciones se encontraron por primera vez. Rosa, la abuela que nunca se rindió. Marta, la nieta que nunca supo que tenía una familia. Y Mateo, el bisnieto que cerraba el círculo. Y en medio de ellas, invisible pero presente, estaba Elena, la hija, la madre, el puente entre todas, porque el amor nunca muere. Solo espera el momento perfecto para regresar. La primera luz del amanecer entró por la ventana como un susurro dorado. No era una luz brusca, de esas que te despiertan de golpe. Era suave, cálida, como una caricia que llega después de una larga noche de espera. Iluminó primero el pesebre, donde la vela, contra toda lógica, seguía encendida. Luego se deslizó sobre las paredes de madera, sobre las mantas dobladas, sobre la mesa donde descansaban 3 tazas vacías. Y finalmente, iluminó a las 3 personas que dormían juntas en el sofá. Marta recostada con el bebé en sus brazos, envuelto en la manta bordada. Rosa sentada a su lado, con la cabeza apoyada en el respaldo, una mano todavía sosteniendo la de Marta. Y entre ellas Mateo, respirando con el ritmo perfecto de quien acaba de llegar al mundo y ya sabe que está en el lugar correcto. Fue Rosa quien despertó primero. Abrió los ojos despacio, con el cuerpo entumecido por haber dormido sentada, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en décadas. Por un momento no supo dónde estaba. Luego vio a Marta, vio al bebé y recordó, no había sido un sueño. Su nieta estaba ahí, su bisnieto estaba ahí, y ella, después de 30 años de soledad, ya no estaba sola. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a Marta, y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía renovado. La nieve se estaba derritiendo bajo los primeros rayos del sol. El pueblo comenzaba a despertar. Se escuchaban voces lejanas, campanas de iglesia, el canto de los pájaros que regresaban después de la tormenta. Todo parecía estar empezando de nuevo. Rosa cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de los años. No sintió el cansancio de haber vivido tanto con tan poco. Sintió algo diferente. Sintió gratitud. Gratitud por haber resistido, por no haberse rendido, por haber mantenido la puerta abierta, el corazón abierto, la fe intacta, porque si no lo hubiera hecho, este momento nunca habría llegado. Se giró y miró hacia el pesebre. La vela seguía ardiendo, firme, constante, como si fuera alimentada por algo más que cera y mecha. Rosa se acercó despacio y se arrodilló frente a ella. No dijo nada, solo juntó las manos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Porque a veces la gratitud no necesita palabras, solo necesita ser sentida. Marta despertó poco después, con el movimiento suave del bebé contra su pecho. Abrió los ojos y lo primero que vio fue a Rosa, arrodillada frente al pesebre, con las manos juntas y el rostro bañado por la luz del amanecer.
Por un momento solo la observó y sintió algo profundo, algo que no tenía nombre, pero que se parecía al amor, al respeto, a la admiración. Esta mujer que había perdido tanto, que había esperado tanto, que había sufrido tanto, seguía de pie, seguía creyendo, seguía amando. Y ahora esa fortaleza era suya también, porque Rosa no solo le había dado un techo, le había dado un linaje, le había dado raíces, le había dado la certeza de que venía de algo bueno, de algo fuerte, de algo que no se rompía fácilmente. Marta se incorporó despacio, cuidando de no despertar a Mateo, y caminó hacia Rosa. Se arrodilló a su lado sin decir nada, y simplemente estuvo ahí, acompañándola, compartiendo el silencio sagrado. Rosa abrió los ojos y las dos se miraron. No necesitaron palabras, solo sonrisas. Sonrisas llenas de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían perdido, de todo lo que habían encontrado. Y en ese momento supieron que estaban exactamente donde debían estar. Rosa se levantó con esfuerzo, estirando las piernas adoloridas, y caminó hacia la cocina. Encendió la estufa, llenó la tetera, sacó 3 platos de la alacena. 3 platos, no 2, porque ahora eran 3, y aunque Mateo todavía no comía, su presencia ya llenaba cada rincón de la casa. Marta se sentó en la mesa con el bebé en brazos, observando cómo Rosa se movía con la eficiencia silenciosa de alguien que ha preparado desayunos durante toda una vida. Pero esta vez había algo diferente en sus movimientos, algo más ligero, algo casi alegre. Rosa colocó pan tostado, mermelada, queso fresco y té caliente sobre la mesa. Luego se sentó frente a Marta y por un momento simplemente la miró. Miró a su nieta, miró a su bisnieto, y sintió que todo tenía sentido. «¿Cómo dormiste?», preguntó Rosa con ternura. Marta sonrió acariciando la cabeza de Mateo. «Mejor de lo que he dormido en años. Creo que por primera vez en mucho tiempo me siento segura». Rosa extendió su mano sobre la mesa y Marta la tomó. «Este es tu hogar ahora, Marta, tuyo y de Mateo, por el tiempo que quieras, por siempre si así lo decides». Marta sintió que el pecho se le oprimía de emoción. «¿De verdad no le molesta? Somos 2 bocas más que alimentar, 2 personas más de las que cuidar». Rosa apretó su mano con firmeza. «No son bocas más que alimentar, son razones para despertar cada mañana. Son el regalo que esperé durante 30 años, y si algo he aprendido en esta vida, es que el amor no se divide. Se multiplica. Siempre hay espacio para uno más, siempre». Marta no pudo contener las lágrimas, porque nunca, en toda su vida, alguien le había dicho algo así. Nunca alguien la había hecho sentir que no era una carga, que no era un problema, que era querida. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias por devolverme algo que nunca supe que había perdido». Rosa sonrió a través de sus propias lágrimas. «Gracias a ti por tocar mi puerta, por traerme de vuelta a la vida». Después del desayuno, Rosa sacó la manta bordada y la extendió sobre la mesa. La observó con detenimiento, tocando cada puntada que había completado la noche anterior. Luego miró a Marta. «Esta manta tiene una historia. Tu madre la comenzó. Yo la terminé. Y ahora es tuya. Y de Mateo. Es el símbolo de que somos una familia, de que estamos conectadas. Aunque el tiempo nos haya separado, aunque el dolor nos haya marcado, el amor siempre encuentra el camino de regreso». Marta tomó la manta con reverencia, como si sostuviera algo sagrado, porque lo era. No era solo tela, era memoria, era vínculo, era la prueba tangible de que las generaciones no se rompen, solo se transforman. «La voy a cuidar», prometió Marta, «y cuando Mateo crezca le voy a contar la historia. Le voy a decir quién era su bisabuela, quién era su abuela, y cómo el amor de ambas lo trajo al mundo». Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo algo dentro de ella se cerraba. No con dolor, con paz. Con la certeza de que su vida había tenido un propósito, que no había sido en vano,
que todo el sufrimiento, toda la espera, toda la soledad había llevado a este momento. Esa tarde, Marta salió al patio trasero con Mateo en brazos. El sol brillaba con fuerza, derritiendo los últimos restos de nieve. El aire olía a tierra mojada, a nuevo comienzo, a primavera que se acercaba aunque todavía fuera invierno. Se sentó en un banco de madera y acercó al bebé a su pecho. Mateo abrió los ojos por primera vez desde que había nacido. Eran oscuros, profundos, como si pudieran ver más allá de lo visible. Marta lo miró y sintió que su corazón se expandía. «Te voy a contar un secreto, Mateo», susurró con ternura. «Vine a este mundo pensando que estaba sola, pensando que no tenía a nadie, pero estaba equivocada, porque siempre hubo alguien esperándome, siempre hubo un lugar donde pertenecía. Solo tenía que encontrarlo». El bebé la miró con esos ojos antiguos, como si entendiera cada palabra. «Y ahora tú también tienes un lugar, tienes una familia, tienes raíces, y nunca, nunca te voy a dejar solo, te lo prometo». Mateo cerró los ojos de nuevo, dejándose mecer por el calor del sol y el amor de su madre. Y Marta, por primera vez en su vida, sintió que todo estaba bien. Rosa las observaba desde la ventana, con una taza de té en las manos y una sonrisa en el rostro. Vio a Marta hablándole al bebé. Vio la manera en que lo sostenía, con ternura pero con firmeza, y supo que Marta iba a ser una buena madre, porque había aprendido a sobrevivir, había aprendido a resistir, y ahora aprendería a amar sin miedo. Rosa se giró y miró hacia el pesebre. La vela finalmente se había apagado, pero no importaba, porque su trabajo estaba hecho, el milagro había ocurrido, y ahora solo quedaba vivir. Se acercó al pesebre y tocó con ternura la figura del niño Jesús. «Gracias», susurró, «por escucharme, por no olvidarme, por devolverme lo que creí perdido». Y en el silencio de la casa sintió algo, una presencia invisible, una paz profunda, como si Dios mismo le respondiera: «Nunca te olvidé, solo esperaba el momento perfecto». Esa noche, cuando el sol se ocultó y las estrellas comenzaron a brillar, las 3 generaciones se reunieron de nuevo en la sala. Rosa preparó la cena, Marta puso la mesa, y Mateo durmió en su cuna improvisada, envuelto en la manta bordada. Comieron en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno, lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de la certeza de que, aunque la vida había sido difícil, aunque el camino había sido doloroso, al final habían llegado a casa. Después de la cena, Rosa sacó su viejo cuaderno, el que tenía la canción que le había enseñado a Elena, y con voz suave comenzó a cantarla. Marta cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Era la misma canción que había tarareado toda su vida sin saber de dónde venía, y ahora finalmente conocía su origen, conocía su historia, y cuando Rosa terminó de cantar, Marta abrió los ojos y sonrió. «Yo también voy a cantarle esa canción a Mateo, todos los días, para que nunca olvide de dónde viene». Rosa asintió con los ojos brillantes, y así el círculo se cierra, y el amor continúa. Antes de dormir, Marta se acercó a Rosa y la abrazó con fuerza. «No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por mí». Rosa le devolvió el abrazo con el corazón desbordado. «No tienes que agradecer nada. Tú me salvaste a mí». Se separaron y se miraron. Y en esa mirada había todo. Había dolor, había sanación, había pérdida, había encuentro, había 30 años de espera y un futuro lleno de posibilidades. «Buenas noches, abuela», susurró Marta, y Rosa sintió que el corazón se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo, porque era la primera vez en 30 años que alguien la llamaba así. «Buenas noches, mi niña. Buenas noches, Mateo». Y así, entre la fragancia del pan recién hecho y el silencio del amanecer, comprendieron que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan disfrazados de gestos sencillos,
de puertas que se abren, de manos que se extienden, de corazones que no se rinden. Porque el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Es resistir cuando todo te dice que te rindas. Es esperar cuando ya no hay razón para esperar. Es abrir la puerta cuando todos los demás la cierran. Y esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, mientras el pueblo dormía y las estrellas brillaban en lo alto, una pequeña casa al final de la calle respiraba con vida nueva. 3 generaciones, un hogar, un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario, porque a veces las palabras que compartimos también sanan. Y si conoces a alguien que necesita recordar que los milagros existen, comparte esta historia, porque el amor siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Las historias que nos recuerdan que nunca, nunca estamos tan solos como creemos. Porque en algún lugar siempre hay una puerta esperando abrirse. Siempre hay un corazón esperando amar. Siempre hay una familia esperando encontrarse. Y cuando eso sucede, el mundo entero cambia.